Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El motivo de este video es para poder complementar ciertos los contenidos que estuvimos revisando el día lunes y que por un problema técnico mío no pudimos desarrollar de forma completa. Vamos a hacer el video para esta clase y se va a subir a internet para que ustedes lo puedan revisar bien. Recuerden que este contenido de esta clase y de las siguientes van a ser para la tercer portafolio. Así que es importante que ustedes puedan desarrollar sus actividades de forma correcta. Les voy a compartir entonces la presentación. ¿Ya? Dice bienvenidos a clases y vamos a ver enseguida qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, bienvenidos a clases, ¿cierto? Y vamos a ir viendo lo que es el contenido de la clase 20 de Ciencias Sociales para el primer ciclo, construcción de una identidad mestiza. Vamos a ir viendo qué material vamos a trabajar o que trabajamos el día lunes y vamos a repasar hoy día. Es el módulo 1, Construcción Histórica de la Sociedad. Es el primer texto que ustedes tienen de los módulos de historia. Vamos a trabajar la unidad 1, Construcción de una identidad mestiza, y las páginas van a ser de la 11 a la 32. ¿Y cuál es el objetivo de la clase? Es poder comprender que a la llegada de los españoles ya existían un importante número de pueblos que se habían desarrollado y habitaban el territorio. Y también vamos a identificar en nuestra cultura rasgos heredados de la cultura española y de los pueblos indígenas. Vamos a hacer entonces la activación de conocimientos previos que aparece, ¿cierto?, en el texto. Hay un tema que dice aproximándonos al tema, página 11 y 12. La primera pregunta es muy sencilla para que ustedes puedan responder y dice, ¿cuál es su plato de comida favorito? Si tienen más de uno, pueden mencionar cuál es, da exactamente igual, pero la idea es que ustedes puedan, ¿cierto?, mencionar, escribir cuál es su plato de comida favorito o sus platos de comida favorito. En la siguiente pregunta, ¿cierto?, tenemos el siguiente enunciado. En el cuadro que viene a continuación, elabore un listado con los principales ingredientes de su plato favorito. Luego, de acuerdo a la información de la tabla sobre procedencia de alimentos, que es la que se encuentra, ¿cierto?, en su libro, y acá yo la puse al lado derecho, van a identificar qué origen tienen los ingredientes de su listado, colocando una E en los que provienen de España y una A en los que son originarios de América. Por ejemplo, que ustedes tengan de, no sé, de comida típica, el pastel de choclo. Ponen los ingredientes acá, por ejemplo, pueden poner lo que es el choclo en sí, ¿ya? Vamos a poner aquí la pluma. Vamos a poner una CH como por el choclo, para darle un ejemplo. Va también lo que es el huevo, ¿ya? También podemos poner lo que es la carne. Ustedes saben que va con carne, en este caso carne de pollo, ¿ya? Según como quieran, o también puede ser con carne de pollo o con carne molida. Va a depender de ustedes, ¿cierto?, los ingredientes que le quieran ustedes de su plato favorito. Y al lado van a poner cuál es la procedencia de los dichos ingredientes. En este caso tenemos el choclo, que es el maíz, que viene, ¿cierto?, desde América. Entonces le ponemos una A porque es un ingrediente americano. El huevo, ya vamos a ver el huevo. No sale por aquí el huevo, pero el huevo, como uno sabe, ¿cierto?, todo lo que es carne, en este caso pollo, pongámoslo porque aquí dice carne de pollo. El huevo viene del pollo, ¿cierto?, de la gallina, y viene de España. Le ponen una E. Y cuando hablamos de la carne que acompaña, ¿cierto?, el pastel de choclo, decimos que es de pollo o también carne molida, y puede ser carne de pollo o carne de vacuno, y ambos vienen de España. Y así tienen que completar ustedes su listado con sus ingredientes que están eligiendo para su comida favorita. Vamos a ver lo siguiente. Después, ustedes tienen la actividad Algo de esto yo sé, en la página 14 de su texto. Y van ustedes a responder lo siguiente. ¿Dónde nació usted? Van a poner el nombre de la comuna o de la localidad de donde ustedes vienen. Si son, por ejemplo, temuquenses y vienen de Temuco, si son de Tirúa, qué sé yo, de Lonquimay, da lo mismo. Ponen ustedes el lugar de donde vienen ustedes, donde nacieron, ¿ya? Donde vivieron en gran parte de su infancia. La segunda parte de la pregunta dice, ¿en qué lugar vive actualmente? Pueden poner Temuco, qué sé yo, donde ustedes estén viviendo. Y después, la tercera pregunta es, ¿a qué lugar de Chile que usted no conoce le gustaría viajar? ¿Ya? Y van a poner, no sé si quieren ir al norte, al sur, a otro, ¿ah? Tiene que ser lugar dentro de Chile.
Luego de hacer este primer trabajo, ustedes van a responder lo siguiente. ¿Sabe la procedencia que tienen los nombres de algunos de los lugares que mencionó, tanto del lugar donde nació, donde vive y el lugar donde le gustaría viajar? Por ejemplo, yo que soy de Temuco, ya me gustaría, ¿dónde nació, dónde vivo? En Temuco. ¿Y dónde me gustaría viajar? A mí me gustaría viajar a lo que es el lago Chungará, que se encuentra en el norte de Chile. Y si yo sé la procedencia de los nombres de los lugares que yo mencioné, claro que sí, porque tanto Chungará como Temuco son nombres indígenas. Temuco puede ser tomado por su significado según la segunda parte de la pregunta. ¿Podría usted referirse al significado de alguno de ellos? Temuco, ¿cierto? Es un nombre mapuche que significa agua de Temu, o también puede ser tomada como Temus en el agua. El Temu es un árbol que era característico de esta zona y que ahora está muy escaso, por lo menos en Temuco. ¿Ya? ¿Por qué cree usted que actualmente encontramos nombres de calles, comunas y regiones tanto de origen español como indígena? Bueno, uno puede tomar cierto de que hay nombres de calles que tanto son españoles como indígenas porque se tomaron elementos para de ambas culturas, tanto europea como americana, para referirse a lugares, a calles, cierto, en especial en Temuco, que tenemos muchas calles que son tanto de origen con nombres europeos como también nombres indígenas. Por ejemplo, la avenida Pedro de Valdivia es el nombre del conquistador chileno. La avenida Caupolicán a un cacique mapuche. Y así podemos encontrar muchísimas calles que tienen que ver con ambas realidades, españolas e indígenas americanos. El nuevo conocimiento que vamos a trabajar en la clase de hoy tiene que ver con la imagen que está ahí, ¿cierto? Que se ve muy bonita y donde tenemos, ¿cierto?, la variedad de culturas y de pueblos originarios que tenemos en nuestro país. Vamos a ver los pueblos originarios chilenos, ¿ya? Y vamos a situarnos en el tema. Aquí tenemos, chiquillos, en la fotografía es muy importante, no se puso al azar, sino que se puso lo que es una típica cazuela, pareciera que es de vacuno, ¿ya? Que es un elemento que lo tomamos como propiedad chilena, pero que no es chilena en sí. La cazuela, ¿cierto? Es un tipo de sopa que se preparaba en España, pero con alguna diferencia en sus ingredientes. Se trajo acá a Chile por los españoles y a nosotros, ¿cierto? Como elemento cultural alimenticio, lo tomamos y lo modificamos bien, teniendo en cuenta los ingredientes que hay acá en Chile. Por ejemplo, el zapallo, el poroto verde, el choclo, en fin. Vamos a ver, página 13. A la llegada de los españoles a América, el territorio ya estaba poblado por aquellos que nosotros llamamos pueblos originarios. Por lo consiguiente, esta mezcla, esta conexión, esta comunicación que hubo entre los pueblos originarios y el mundo español, crea lo que es la identidad mestiza. Ya ustedes saben de que el europeo, ¿cierto? Llegó acá a América y buscó conquistar, ganar territorio, riqueza, fama y fortuna. Sin embargo, el europeo también tuvo una mezcla racial, especialmente del europeo varón con la indígena mujer, ¿ya? Y nace lo que es el mestizaje, nace lo que se conoce como identidad mestiza, que es la base de nuestra identidad chilena. ¿A qué me refiero con eso? Que no hay persona en nuestro país, a menos que tenga antepasados muy cercanos, que sean europeos. Casi todos somos con alguna ascendencia indígena, ¿ya? Y eso se ve también reflejado en nuestra realidad chilena. ¿Qué podemos decir de los pueblos originarios que aparecen en su página 15 en el texto? Estos pueblos originarios, tanto americanos en su conjunto como específicamente en Chile, fueron diezmados con la llegada de los españoles. ¿A qué me refiero con diezmar? Disminuir drásticamente la cantidad, debido a que llegan los españoles, llegan no solamente con las armas, con su cultura, también llegan con enfermedades que venían desde Europa y que estaban, ¿cierto?, combatidas desde Europa. Llegan a un pueblo como el americano que no conocía estas enfermedades. Nuestros organismos de los pueblos originarios no estaban preparados para la peste, para la rubiola, para el resfriado europeo, para, no sé, el sarampión y muchas enfermedades de ese tipo que eran comunes en el siglo XV en Europa, llegan, las traen acá a América y hacen que muchos indígenas fallezcan porque nuestros organismos no tenían los anticuerpos para esas enfermedades. ¿Para qué decir enfermedades venéreas como, no sé, la sífilis,
y otras tantas más, que también ayudaron a diezmar la población, porque no eran enfermedades que se encontraran en América y nuestros indígenas no tenían los anticuerpos para poder enfrentarlas, ¿ya? Además de que la guerra también fue un elemento que ayudó a disminuir, a diezmar la población indígena, porque el español llegó con armas de fuego y el indígena solamente tenía armas más rústicas, menos elaboradas. Los, los pueblos originarios americanos opusieron resistencia a la invasión europea, sin embargo, adoptaron parte de las creencias que trajeron los europeos, ¿cierto?, los occidentales a nuestro continente. Prueba de ello es el caballo, que es un elemento netamente europeo. El caballo no es nativo americano, sin embargo, o de América del Sur, sin embargo, el mapuche vio en el caballo un elemento que podía ser ocupado dentro de su propia cultura y lo hizo propio, siendo el ejemplo claro de ello cuando vemos imágenes de caciques mapuches, ¿cierto?, en las crónicas antiguas que están montando caballo. No es un elemento cultural mapuche, pero es europeo, es español, pero el mapuche lo hizo propio. Eso es lo que se llama sincretismo cultural. ¿Cómo era la vida en América antes de la llegada de Colón? Página 16 a la 18. Tenemos que, primero que nada, conocer de que desde el punto de vista histórico hay pocos registros de cómo era la vida de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados en América carecían de escritura. Tenemos otro tipo de testimonios, por ejemplo, las leyendas que se preservan de forma oral, testimonios de cronistas europeos, españoles. ¿A qué me refiero con cronistas? Si lo comparamos con nuestro mundo moderno, es como el periodista actual. Y en aquellos años, los cronistas estaban dedicados 100% a anotar y a describir en sus bitácoras de viaje cómo era la vida tanto española e indígena en los territorios. Hay muchos cronistas a lo largo de todo el continente americano. Y también podemos encontrar otro tipo de registro de nuestros antepasados a través de los restos arqueológicos, vasijas, osamentas, cementerios, en fin. Y eso nos da una idea de cómo vivían nuestros antepasados. Sin embargo, eso no significa de que estos datos, al no ser elementos escritos, tengan menos valor. Solamente carecemos de la escritura por parte de nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Estos pueblos, ¿cierto?, eran distintos entre sí porque tenían diversas formas de vida. Habían cazadores, recolectores, hasta grandes civilizaciones. Vamos a ver cuáles son los primeros pueblos y los segundos también. Las formas de vida dentro del continente eran diversas. ¿Por qué? Porque se podían diferenciar los distintos pueblos que vivían en la cordillera, que vivían en la costa, que vivían en la selva, que vivían en las zonas más tropicales o en las zonas más australes del continente. Eran distintas las formas de vida y las formas de ver la vida. Su acervo cultural era muy distinto entre pueblo y otro. ¿Ya? Sin embargo, estos pueblos se pueden clasificar para poder catalogarlos en distintos tipos de grupos, tanto por su organización social, su política y su economía, como grupos humanos. ¿Cuál es la clasificación de los pueblos originarios? Esta aparece en su texto en la página 18 a la 20 y vamos a repasar cada una de ellas. Aquí yo solamente puse una pequeña definición. Primer grupo humano son las bandas. Son pueblos nómades que están dedicados a la caza y la recolección y por lo consiguiente tienen una organización igualitaria, no habiendo rangos ni puestos de superioridad entre unos y otros, ¿ya? No había un líder, sino que eran pueblos igualitarios entre sí, entre sus integrantes. Segundo pueblo es el de la tribu, ya que son pueblos seminómades donde cultivaban y recolectaban. Podían andar de un lugar a otro, ¿cierto? Pero igual tenían sus pequeños cultivos, ¿ya? Tenían un jefe con autoridad, ¿ya? Había un solo jefe que mandaba a esta tribu, que muchas veces eran incluso grupos, pequeños grupos de familias, ¿ya? Familias donde está el padre, ¿cierto? El patriarca, que por lo general era el jefe, y sus distintos hijos con sus distintas parejas y sus familias. Eran grupos más bien familiares, eran como clanes familiares. Los señoríos, en este caso aquí cambiamos la dinámica porque son grupos sedentarios, ¿ya? Grupos indígenas sedentarios, sí o sí. Cuando hablo de sedentario tengo que hablar de tres elementos importantes. Hablo de asentamientos humanos, pequeños pueblos, ahí en un lugar determinado, donde la población empieza a ser más numerosa, donde tenemos la agricultura como segundo punto importantísimo y también la cerámica. Al hablar de agricultura, hablo de cerámica, porque aquellos grupos que eran agrícolas requerían de recipientes para guardar su cosecha.
apareciendo en la agricultura, sí o sí aparece la cerámica, ¿ya? También eran pastores de algunos animales, ¿cierto? Ya sean nativos, alpacas, llamas, ¿ah? Cosas así. Y al hacer cerámica también ellos hacen textiles, ¿ya? Y tenían un poder central. Había un poder, ¿cierto? Algún líder, ya sea un líder político o un líder religioso, que ambos en algunos casos también se mezclaban entre sí. Y también tenemos las civilizaciones como la azteca, la maya y la inca, que eran grandes imperios que eran sedentarios. Imperios, ciertos, civilizaciones que, si uno las encuentra en sus definiciones de los libros, carecían solamente de un elemento que es el de la escritura, pero los otros elementos para catalogar una civilización sí lo tenían. ¿Cómo eran estas civilizaciones? Tenían grandes y complejas técnicas de cultivo, especialmente, por ejemplo, el pueblo inca, que tenía cultivos a través de lo que eran las terrazas de cultivo en las laderas de los cerros en el altiplano americano. Por ejemplo, también los aztecas tenían lo que eran chinampas, que eran como grandes balsas de que ¿cierto? Se instalaban encima de las lagunas y en esas chinampas, ¿cierto? Podían ellos cultivar. Eran como ocupar el mismo lago o laguna que ellos vivían para poder tener ahí dentro del lago el mismo regadío para sus cultivos y sobre ellos una balsa que flotaba con el cultivo que ellos estaban desarrollando. También tenían profundo estudio de la naturaleza. Hay muchas cosas que rescatamos, ¿cierto? Desde el punto de vista maya, por ejemplo, que ellos tenían un calendario astronómico muy importante que con exactitud ellos ya sabían cómo eran, por ejemplo, los ciclos del Sol y la Luna para saber cuándo habían eclipses. Ya lo tenían desde antemano conocido, ¿ya? Y eran estados con poder, un gran señor, ¿cierto? Como en este caso, eh, los distintos grandes líderes para las civilizaciones aztecas e incas, que son los que más se conocen, ¿ya? Sigamos viendo. Después de ver estos cuatro grupos, ¿cierto? Humanos, vamos a ver que en Chile solamente llegamos como clasificación del desarrollo cultural de estos pueblos a lo que es bandas y tribus. No hay, y algunos señoríos también. No llegamos a tener en Chile civilizaciones por un estado de desarrollo cultural. ¿Ya? Y vamos a empezar a ver, chiquillos, cuáles son los distintos pueblos que habitan o que habitaron nuestro país en algún momento de la historia de nuestro país. Vamos a empezar a revisarlos de norte a sur, muy brevemente porque estas mismas imágenes que yo les tengo acá en la diapositiva aparecen en su texto, es cosa que ustedes lo vayan hojeando y van a encontrar exactamente lo mismo. Tenemos el primer grupo humano que está en el norte, los Aymara, que se encuentran en el altiplano chileno, peruano y boliviano, ¿ya? Que en Chile se ubican en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Eran pueblos cementarios, ¿cierto? Que vivían en comunidades y que vivían también del Ayllu. El Ayllu es una influencia propia del mundo inca en lo que son los pueblos altiplanos chilenos, ya que el Ayllu es la unidad básica y es lo que conocemos hoy en día como la familia, ¿ya? O sea, aquí dice que tiene lazo de parentesco en la familia más que nada. ¿A qué se dedicaban ellos? A la agricultura de la papa y la quinoa. La papa era muy importante en el mundo altiplánico. Es tanto así que se contaba el tiempo, se tenía como unidad de medida de tiempo, la cantidad de tiempo que se demoraba una olla en cocerse con papas. A ese nivel, ¿cierto? Y hoy en día la población aymara es de 48.500 personas según el censo 2002. Segundo grupo es el que conocemos más como atacameños y también en algunos textos aparece como la Licanantay. Se ubican al interior del desierto de Atacama, desde el río Loa hasta Copiapó, río Loa donde se encuentra cierto Calama, ¿ya? Eran pueblos sedentarios también en torno a los Ayllus, grupos familiares, se desarrollaban a partir de la agricultura y la ganadería de llamas, ¿ya? Y también hoy en día existen un grupo de 21.000 personas atacameñas según el censo 2002. En los changos, ¿ya? Son muy importantes los changos. Ustedes van a decir, pero ¿por qué, profe? Sí, porque son importantísimos. Porque este grupo humano son los grupos que tenían los primeros atisbos, o primeras, no digamos atisbos, sino como primeros restos humanos desarrollados como momias. Los changos, ¿cierto? Tienen las primeras momias de lo que es nuestro mundo. Son las momias más antiguas del mundo, eh, incluso más antiguas que las momias de los egipcios, ¿ya? Este grupo humano habitaba el norte, ¿cierto? De nuestro país, desde Chile hasta el río Choapa en la cuarta región.
Eran bandas nómades que trasladaban, ¿cierto?, por las costas de nuestro país en balsa hecho de cuero de lobo marino. ¿Ya? Estaba también basado su base social en la familia. Eran cazadores, recolectores y pescadores. Se cree que intercambiaban sus productos con los que habitaban en los valles. Sus productos de pesca los intercambiaban con los productos agrícolas de los valles de la zona norte. Y se extinguieron alrededor de 1000 años 1890. Los últimos asentamientos conocidos se encontraban al sur de Antofagasta. En la misma página 23 están los diaguitas que se ubicaron en los valles de las regiones tercera y cuarta, Atacama y Coquimbo. Eran sedentarios y se caracterizaron por la organización de en torno a señoríos. ¿Ven? Por eso les decía que teníamos bandas, tribus y señoríos en nuestra organización de los pueblos originarios. ¿Ya? Eran gobernados por un jefe político y militar y no tenían casta sacerdotal, o sea, no había sacerdote, no tenían una religión más bien elaborada. ¿Por qué pasaba eso con los grupos humanos del norte? Porque tenían la influencia inca y muchos de estos pueblos originarios tenían, ¿cierto?, aún la cultura religiosa del inca, que era, ¿cierto?, el culto al dios sol, al dios Inti. Sus actividades económicas eran la agricultura y la ganadería, y también recolectaban frutos silvestres como los del algarrobo. Y su situación en la actualidad están rescatados, ¿cierto?, como monumentos históricos antiguos, algunos asentamientos de esta etnia. Sin embargo, quedan muy poquitos diaguitas en nuestro país. Se agrega también a este grupo de pueblos originarios la cultura Rapa Nui, que se encuentra, ¿cierto?, en lo que es la gran isla de Rapa Nui, eh, que pertenece a la Polinesia, a lo que es el mundo de lo que es Oceanía. Ellos habitan más que nada la isla de Pascua, que hoy en día se conoce también como Rapa Nui, que se encuentra en el Océano Pacífico, influenciado por la Polinesia. Son tribus con clases muy estratificadas que eran gobernadas por el Ariki, que tenía una ascendencia atribuida directamente a los dioses. ¿Ya? Su actividad económica fue la agricultura, que está complementada con la pesca y alguna recolección de algunos productos marinos. Actualmente en Rapa Nui, ¿cierto?, la gente que se denomina como esa forma cultural indígena son de 4.647 personas en todo Chile, del censo del 2002. Esos son los datos que tenemos. La página 25 tenemos el mapuche, que es el grupo humano más importante de nuestro país, ya por la cantidad que tienen, ¿cierto?, que son más de 600.000 personas. Se localizaron en el centro-sur de nuestro país y también en el sudoeste de Argentina, perdón. Su organización social y política es que estaban desarrollados en tribus y también basadas en familias. Este grupo, ¿cierto?, estaba en torno a un antepasado común que denominaban LOF. En tiempos de guerra podían sacar incluso hasta un cacique y también un toqui. Ya cada rehue estaba a cargo de un jefe de familia llamado toqui. De estos toquis podemos sacar en épocas de guerra, ¿cierto? Se unían distintos lof o distintas familias para sacar, ¿cierto?, un lonco, para que sea más importante en la idea mapuche. Ellos vivían fundamentalmente de la agricultura, pero también fueron un pueblo sedentario que buscaba, ¿cierto?, algunos lugares para poder cultivar, ¿ya? Porque en algunos sectores que ellos vivían ya la fertilidad de la tierra era menor. Así que algunos lugares se abandonaban para trasladarse a otros. Y en la actualidad existen alrededor de 600.000 personas mapuches que viven principalmente en nuestra región de la Araucanía, en la 10ª región de los lagos, en la región de los ríos y también en la región metropolitana. Recordemos, antes de pasar al grupo siguiente, que los mapuches fueron un pueblo que hasta el día de hoy eh, se le denomina que nunca ha sido dominado. Incluso hay algunos historiadores que afirman de que la cultura inca pudo haber llegado hasta la zona de la región de la Araucanía, pero por la gran capacidad guerrera de los mapuches no pudieron dominarlos y solamente llegaron con su influencia hasta el río Biobío. Es lo que dicen algunos historiadores. No está todavía muy bien determinado ese punto. Los chonos se ubicaron en la costa del sur de Chile, en lo que es el archipiélago de Chiloé, en el archipiélago de Chonos, en las islas Huaytecas y en la península de Taitao, todo lo que es la zona sur de nuestro país. ¿Ya? Eran nómades y más que nada su unidad de base era la familia, se desplazaban en canoas y ocasionalmente se agrupaban. Su actividad económica tenía que ver con la caza del lobo marino y la pesca. También recolectaban algunas algas y algunos mariscos. Los chonos desaparecieron a mediados del siglo XIX en nuestro país por la cacería que hacía, ¿cierto?, el mundo, eh, ¿cómo decirlo?, el Estado chileno sobre estos pueblos indígenas de la zona sur, más que nada por los territorios que ellos ubicaban y ocupaban.
Actualmente ellos se encuentran, ¿cierto?, extintos, ¿ya? Y se encuentran en peligro de desaparecer producto de los saqueos, sus vestigios culturales, algunos asentamientos que ellos tenían, ¿ya? Que estaban en cuevas, en algunos aleros y algunos cementerios de la cultura de los chonos. Página 26 de su texto. La siguiente grupo humano es el del Tehuelche, que vivían en la Patagonia, al norte de lo que se conoce como el Estrecho de Magallanes. Eran grupos nómades y estaban, cierto, integrados por nexo de parentesco y tenían un territorio específico de caza-recolección y en donde sus límites estaban definidos desde sus ancestros. Sus actividades económicas eran los guanacos, ¿cierto?, la caza de guanacos y ñandúes a través de boleadoras, arcos y flechas. Además recolectaban todo tipo de raíces y semillas silvestres. Su situación en la actualidad es que fueron vistos por última vez en el territorio chileno a partir del año 1927. De ahí no se conoce más del pueblo tehuelche. Los Cahuéscar, o más conocidos en el pasado como Alacalufes, en la página 27 de su texto, ¿cierto? Son grupos que se ubicaban en los canales de la Patagonia chilena, entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes. También su unidad de la base social era la familia, la que se desplazaba sola en su canoa en busca de su alimento. Ocasionalmente se agrupaban en 2 o 3 familias para algunas tareas específicas. Si cazaban un gran animal, ellos se compartían ese animal para no desperdiciar ni la comida, ni el cuero, ni la grasa. Cazaban lobos marinos, focas, nutrias, actualmente ballenas y eventualmente algunas ballenas, perdón, que encontrabas varadas en la playa. Por eso se agrupaban algunas familias para compartir estos grandes alimentos. Y en el censo del 2002 existen por lo menos 2.622 cahuéscar o también llamados alacalufes. Los Selknam, o también llamados Onas, habitaban más que nada la isla grande del Tierra de Fuego. Ellos desarrollaban su vida en torno a lo que eran los ser nómadas. Ya tenían vida familiar, donde tenían sus obligaciones bien definidas. Los hombres cazaban, las mujeres se ocupaban de las labores domésticas y los niños el transporte y la instalación, y las mujeres también cuidaban a los niños, perdón, y el transporte e instalación de las viviendas. Eran cazadores de lobos marinos, focas y nutrias. Y en 1974 murió la última representante pura, ¿cierto? 100% Selknam, la mujer que se llamaba Atneya Loig, un nombre propio del mundo Selknam. El mundo Selknam, para que ustedes conozcan, tuvo una vida desde el punto de vista de la conexión con el Estado chileno muy mala, porque el Estado chileno pagaba por matar Selknam a algunas personas que eran cazadores de indígenas. A ese nivel podemos encontrar su diezmo de población por la cacería indiscriminada. Los Yánamas, o también llamados Yaganes, vivían en la Tierra del Fuego al sur y al oeste de las islas aledañas a Cabo de Hornos y a orilla del norte del Canal Beagle. Eran nómades y formaban bandas. La base era la familia, que era dirigida por el padre. En ella había roles asignados a cada integrante, ¿cierto? Y no eran muy numerosas las familias, lo que facilitaba el desplazamiento por los canales y el abastecimiento de alimentos. Cazaban lobos, marinos, nutrias y ballenas. Además recolectaban gran variedad de especies marinas como cholgas, erizos, centollas y algunos peces, ¿ya? Y cuando acampaban consumían algún tipo de carne de guanaco. Actualmente casi todos los miembros de la comunidad Selknam ya viven en Villa Uquica, cercano de Puerto Williams, ¿ya? De acuerdo al censo 2002, solamente existen 1.685 personas de esta etnia. Pasamos a la moderación. Vamos a ver un pequeño ejemplo de actividad para que ustedes la puedan desarrollar en su mente, ¿ya? No sale en el libro, pero la vamos a trabajar como motivación para las otras actividades. Tenemos acá una imagen que es una pintura del año 1854 que se llama Los Pinales de Nahuelbuta, que aparece en el Atlas de la Historia Física y Política de Chile. Una imagen, ¿cierto?, bastante antigua, pero que nos va a ayudar a trabajar cómo ver un tipo de fuente secundaria, una pintura, y ver qué rasgos se pueden rescatar de los pueblos indígenas desde esta fuente. Primero vamos a ver, describir la pintura y su composición. ¿Qué personajes aparecen? Aparecen mujeres mapuches acá adelante y aparecen hombres atrás, que se encuentran algunos recolectando el piñón, ya porque están arriba de unas araucarias, y algunos incluso se encuentran sobre caballos. Recuerden que el caballo era importante en el mundo mapuche porque se hizo un sincretismo cultural, o sea, tomaron un elemento que no era de su cultura y le hicieron propia, ¿ya?
A continuación, expliquemos la técnica empleada. ¿Qué tipo de colores se usan? Más que nada colores pastel y colores tierra. No hay mucho colorido de verde, sino que es más bien colores tirados a los cafés, ¿cierto? Los naranjados, propios de lo que son el color tierra o los árboles, también cuando se encuentran en la época otoñal. ¿Y qué representa la imagen? Puede representar, ¿cierto?, un momento específico de la historia de un pueblo mapuche, ya que en ellos se encuentran tal vez en algún momento de conversación, de ponerse de acuerdo y también de recolección de su alimento, ¿ya? Que era en este caso el piñón. Aplicación. Vamos a aplicar lo aprendido a través de esta actividad. En la página 29 a la 30 ustedes tienen un mapa, ¿ya? Y van ustedes a localizar su región, que es la región de la Araucanía, que se encuentra más o menos por esta zona. La voy a marcar con la pluma, a ver si me sale, que es como más o menos por esta zona. ¿Ya? Esa es la región de nosotros, la región de la Araucanía, más o menos esa es su ubicación. Puede ser un poquito más al norte, pero más o menos es esta. ¿Ya? ¿Qué pueblos originarios habitaban en su región? Y ustedes después de ubicarlo van a ver qué dice. Dice mapuche, pehuenche, puelche. Que todos estos grupos son denominadores de lo que es el mundo mapuche, algunos mapuches del sur, y puelche se refiere a los hombres del este. ¿Ya? Mapuche, pehuenche y puelche. Después, de acuerdo a las características geográficas y climáticas de la región donde usted vive, ¿cómo cree que los pueblos originarios enfrentaron las dificultades de territorio? ¿Mm? Usando los elementos naturales que tenían a su alrededor para poder subsistir, ya sea consumiendo piñones o consumiendo carne que tenían, ¿cierto?, a mano en sus propias cacerías, o si no, los cultivos que ellos desarrollaban, que más que nada eran cultivos de, ¿cómo es que se llama? De algunos tipos de cereales, ¿cierto? O recolección de algunos frutos que tenían a su alrededor, ¿ya? Tercera pregunta, en su región, ¿existe algún legado o herencia de estos pueblos que pueda observarse hoy? Yo creo que sí, porque muchas denominaciones de muchos lugares de nuestra región son mapuche, y siendo la región de la Araucanía la cuna del mundo mapuche, tenemos un legado importantísimo. Es más, hasta en los colegios, ¿cierto? Hasta cuarto básico, los niños le enseñan lengua indígena y obviamente le enseñan lengua mapuche en esta región, ¿ya? Según usted, opinión, ¿cómo podría resistir las inclemencias del clima los pueblos que habitaban en el extremo sur del país? Dominando el fuego, puede ser una, con su ropa, ¿ya? Y también con su alimentación. Recuerden que la ropa del mapuche es una ropa bastante gruesa, tejidos de lana gruesa, de oveja, bastante tupida, para que no les pase ni el frío ni el agua. Si uno hoy en día compra una manta mapuche, se va a dar cuenta que es muy abrigadora y que más encima solamente se moja por encima, no traspasa el agua, por lo grueso que es la lana con la cual se teje. Manos a la obra, página 29 a la 30, tiene unas preguntas. De acuerdo a las características de la banda, ¿qué importancia podría tener la familia en su organización social? Era muy importante, porque en la banda, ¿cierto? Recuerden que hay grupos humanos que tienen como base social la banda, ¿ya? Y en ellas los grupos familiares tenían los roles establecidos. Entonces, al tener los roles establecidos, es más fácil su organización. Después, pregunta 2. ¿Qué importancia cree usted que tiene hoy la familia en nuestra sociedad? Tiene una importancia, pero como una pregunta que es de opinión, ustedes deben responderla como estimen conveniente, ¿ya? Si consideran que la familia hoy en día tiene importancia, le ponen el por qué, y si no, también tienen que argumentar su respuesta. Pregunta 3. Actualmente, en muchos jóvenes se habla de las tribus urbanas de jóvenes. ¿Por qué cree usted que reciben el nombre de tribus? Muy buena pregunta, es una pregunta doble. La puse mal ahí, vamos a corregirla enseguida. Era una pregunta descartada. Ahí, eran 3 preguntas. ¿Por qué cree usted que reciben el nombre de tribus u bandas este grupo de jóvenes? Ya sabemos, cuando dicen la tribu de los Pokémon, la tribu de los Skinhead, de la tribu de los Punk. ¿Por qué se llamará tribus? Muy buena pregunta. Traten de darle una respuesta a esa pregunta. Ejercitación. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a leer el siguiente poema de Eliokura Huichalaf. Esto nos sale en su texto. Lo vamos a leer, sí, para poder tener una actividad anexa a
a nuestra clase. Vamos a leerla muy bien qué es lo que dice Eliokura Huichalaf, Eliokura Chihuailaf, perdón, me equivoqué en el nombre, Eliokura Chihuailaf, siempre lo he leído mal, es un nombre que no es muy fácil de pronunciar, ¿ya? Vamos a leer este que fue Premio Nacional de Literatura este año. Dice lo siguiente: así transcurren mis sueños, mis visiones. Texto propio de este Premio Nacional de Literatura que tiene más encima el agregado de que es una persona indígena. Las palabras son como el sonido del cultrún, me están diciendo mis antepasados, pues se sujetan en el misterio de la sabiduría. Por eso con tu lenguaje florido conversarás con los amigos e irás a parlamentar con los Huincas. Recuerden que los Huincas somos los mestizos, que somos mitad español, o si no, en este caso con el español propiamente tal. Bueno, aquellos que no son mapuche. Montado sobre un arcoíris viajo por el mundo, los 4 dueños del viento me acompañan. Tal vez en las nubes deba combatir contra nuestros enemigos. Voy pensando tal vez un día con sangre pintaré los caminos de mi pueblo. Eliokura Chihuailaf, de Sueños Azules y Contrasueños, de la Editorial Universitaria, segunda edición del año 2000. Veamos qué pregunta. Según la poesía de Chihuailaf, ¿cuáles eran los conflictos que vivían los mapuches? Los parlamentos pueden ser un tipo de conflicto porque en ellos tenían que ponerse de acuerdo. Los parlamentos, chiquillos, eran momentos de paz dentro de lo que se conoce como la Guerra de Arauco, donde los mapuches, ¿cierto?, se dedicaban a lo que es la parlamentar, dialogar con el Estado chileno en los años más cercanos o en el pasado con el español en sí, con el conquistador, para llegar a un acuerdo. Pero no eran todos los mapuches, eran los distintos grupos de los que se conformaba el mapuche. Tal vez el mapuche era difícil de dominar porque no tenía una cabeza central como lo tenían los aztecas o los incas, que matando al líder importante se acababa la civilización. Acá no. Como son distintos grupos mapuches diseminados por el territorio, se ponían de acuerdo con unos para llegar a la paz, pero con otros podían llegar a tener guerra los españoles, ¿ya? Entonces los parlamentos eran momentos muy importantes para poder desarrollar momentos de paz. Igual tenían conflictos en los parlamentos, no solamente en los parlamentos había paz, sino que también había momentos en que no se ponían de acuerdo con el español y llegaban a la guerra, ¿ya? También tiene que iban a combatir contra los enemigos. Voy pensando tal vez un día con sangre pintaré los caminos de mi pueblo, con sangre de sus enemigos en este caso. De estos conflictos, ¿cuáles permanecen hasta hoy y cuáles ya terminaron? Todavía se parlamenta en el mundo mapuche, de alguna forma sí, permanecen los parlamentos, pero ya no matan a sus enemigos con la guerra como lo tenían antes en la famosa guerra de Arauco. No existe ese tipo de conflicto armado, aunque tenemos otros problemas hoy en día. No lo vamos a especificar porque no corresponde a la clase. Vamos a evaluar el contenido de nuestra clase. Quiero que ustedes, cierto, tengan en cuenta qué hemos trabajado y cómo lo vamos a evaluar. Tienen ustedes esta imagen que ya la hemos revisado antes. ¿Qué van a hacer ustedes? Algo muy simple. Van ustedes a revisar, ¿cierto?, el tema de la clase. El tema, ¿cierto?, fue nuestros pueblos originarios. ¿Cuál es la tesis? En este caso vamos a decir que la tesis va a ser que nuestros pueblos originarios, ¿cierto?, no se desarrollaron tanto como otras civilizaciones del continente, y van a argumentar por qué. O 2 o 3 argumentos, me da igual. Argumentar significa dar su opinión. No se desarrollaron porque no alcanzaron un grado de desarrollo importante, porque no tenían un líder, por ejemplo, como segundo argumento, ¿ya? Y no tenían una gran religiosidad desarrollada. Eso me gustaría que ustedes pusieran, ¿ya? Y más que nada para desarrollar nuestra forma de, nuestra evaluación de lo que es esta clase de hoy, ¿ya? Me gustaría, sí, chiquillos, que ustedes estas actividades las pudiesen también desarrollar, las que corresponden al libro, las tengan hechas, ya que después vamos a revisar qué están desarrollando. Recuerden que tenemos una tercera entrega de texto, ¿ya? Para que ustedes puedan desarrollar sus actividades, ¿ya? Y tenemos nuestra evaluación, que va a ser la tercera evaluación, y algunas preguntas de esa evaluación van a aparecer en el texto. Esta tercera evaluación, chiquillos, no va a tener entrega de libro, sin embargo, trabajen en el libro, porque vamos a trabajar todo el módulo 1
durante las clases que nos quedan. Así que por favor, no quiero que ustedes se dejen estar ni tampoco se estén, digamos, pensando de que por tener la prueba van a tener todo listo. Hay muchas preguntas de la prueba que aparecen en el libro. Entonces, si las tienen respondidas en el libro, les va a ser más fácil responderlas en la prueba. ¿Ya? No quiero que este cambio que hemos hecho para poder hacerle más fácil el fin de las clases se la tomen a la ligera. Sigan con el mismo ritmo, no quiero que se dejen estar. ¿Ya? Mantengamos en la misma dinámica de trabajo, conéctense a las clases, revisen las clases por Zoom, por WhatsApp y también estos videos que están subiéndose a YouTube periódicamente. ¿Ya? Así ustedes van a tener el contenido completo y se les va a enviar después el link de la clase a ustedes para que lo puedan revisar con posterioridad en su texto. ¿Ya? Pueden revisar en su casa, en su celular o en el computador, como ustedes estimen conveniente. Si quieren suscribirse al canal también es importante para que ustedes tengan este contenido ya observado. Entonces, vamos a dar por finalizada esta clase, ¿ya? Les voy a dar las gracias por esta observación y participación en la clase y les vamos a dejar un mensaje. Dice, vamos a agrandarlo para que se vea mejor. La diversidad nos enriquece, ya que hablamos de los pueblos originarios y lo diversos que son. Bueno, ellos en su cultura, ¿cierto?, son enriquecedores a lo que somos hoy, porque de ellos nosotros nacemos también, somos parte también de los pueblos originarios de nuestro país. La diversidad nos enriquece. Apostemos al respeto, a la solidaridad, a la libre expresión y a la unión de los pueblos. Vamos a dejar la clase hasta acá, chiquillos. Me despido dándoles las gracias y nos vemos el día lunes en nuestra clase por Zoom y los miércoles en la clase por WhatsApp. Hasta luego y que tengan lindo día.